Muy buenas tardes y bienvenidos a Ciberlideria. Hoy tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a Carme Artigas, que es la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y que va a ser entrevistada por nuestra colaboradora y socia Edu. ¿Te digo Edu o Edu? Lo que quieras, Edu, como la conoce todo el mundo, que es la presidenta y fundadora de Women for Cyber. Bienvenidas a las dos a vuestra casa y que empiece el espectáculo. Muchísimas gracias, Samira. No sé si quieres decir algo antes, Bueno, Karma. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Estaba comentando que me siento un poco en plan encerrona, que no sé cómo va a salir, que veo aquí sin preparar, pero que estamos en un entorno entre amigos y amigas y preparado con muchísimo cariño, por tanto esperando pasar un buen rato con vosotras y poder ayudaros o acertar en lo que me preguntéis, por supuesto. Eso es así. Muchísimas gracias, Karma, porque desde Women for Cyber, este es un formato, un Cyber Talk, que lo llamamos Cyber Talk, que hacemos entrevistas a mujeres inspiradoras, a mujeres que son felices en sus carreras, que pueden inspirar a las nuevas generaciones, a mujeres que están en otros sectores que no tienen tantas oportunidades como el sector de la ciberseguridad y la tecnología. Por eso intentamos hacer cada primer miércoles de mes. Este mes estamos a 18 porque es cuando ha podido Karma. Somos flexibles, como veis, fluimos, y también como es este Cyber Talk, que es el primero que hacemos dentro de la colaboración con Ciberlideria, que esperemos que sea el primero de muchos. Estamos muy contentas de inaugurarlo contigo, Karma. Sabes que te llevamos muchos años persiguiéndote. La clave de una mujer hoy en día es ser tozuda. Puedo dar constancia de que Edu es muy tozuda. Pero así se consiguen las cosas. Bravo por Edu. Pues esa perseverancia y esa tosudez es porque creemos en lo que hacemos. Pensamos que realmente estamos haciendo ese impacto que queremos ver en la sociedad, un mundo más diverso, un mundo donde todos tengamos las mismas oportunidades, que es lo que queremos, y por eso nosotras que trabajamos en este sector y que somos minoría, pues luchamos cada día porque eso cambie, de que sea una opción más para nuestras jóvenes, para mujeres que están en otros sectores que no tienen tantas oportunidades como este. Por eso te damos muchas gracias, Karma, por estar aquí compartiendo este rato con nosotros. La idea es eso, ser una conversación abierta sobre lo que a ti te ha valido en tu carrera, cómo has llegado hasta aquí. Por eso, ya sin hablar mucho más de lo que es la iniciativa de Women for Cyber, que espero que todos los que están aquí sentados, más los que nos están viendo en el streaming, pues tengan claro que es una asociación que es para todos, es de todos, porque juntos es que podemos hacer el cambio. Por eso aquí entre los CISOs también, por eso nos llevamos también con Ciberlideria, porque tenemos muchos buenos embajadores que nos apoyan, son mentores, participan en nuestras actividades, nos ayudan para que realmente la ciberseguridad se desmitifique y que sea una opción más, y que no sea de gente que sea totalmente fuera de lo que es una persona normal, como decimos, sino que es un nerd o alguien, bueno, hay de todo, hay de todo. Normales, no pidas tanto. Exacto. Entonces, por eso es tan importante que se conozcan los referentes que hay, que compartáis con la comunidad qué os ha servido en este camino, por qué habéis tomado distintas decisiones, cómo ayudáis a hacer ese impacto de cambio. Y entonces, bueno, vamos a comenzar por el principio. Cualquiera que se entre en la Wikipedia puede ver que eres una ingeniera química. Y que además de eso creaste una empresa de inteligencia artificial. Entonces ahí eso me gustaría que nos contaras un poco cómo hiciste de este cambio de estar estudiando ingeniería química, ser una ingeniera química, luego hacer ese salto a trabajar en la tecnología, crear una empresa exitosa que luego le vendiste a Telefónica y estuviste trabajando ahí desde ser tu propia jefa a la multinacional. Ahí yo creo que hay una historia muy bonita y que mucha perseverancia, mucho trabajo. Entonces nos gustaría que nos dijeras esa transición, cómo la viviste. ¿Cómo has pasado de ser ingeniera química
a secretaria de Estado, digo, degenerando, clarísimamente degenerando, ¿no? De hecho, bueno, cuando ya te pregunto por tu trayectoria significa que ya tienes una edad, ahí, ya cuando ya te preguntan por tu trayectoria tienes una edad, ya no te la puedes. Pero al final sí que yo siempre digo que el denominador común de mi carrera es que soy especialista en folios en blanco. Porque yo nunca he estado en un sitio donde, excepto el primer trabajo, hubiera un job description, perfecto, esto es lo que vas a hacer, sino que siempre me han dado retos o me he metido yo en esas cosas que nadie había creado antes, ¿no? Entonces, bueno, yo soy ingeniero químico, primera experiencia laboral fue en el multinacional americana, Procter & Gamble, donde en 5 años tuve la oportunidad de pasar por todas las áreas de gestión, desde producción, logística, marketing, proyectos europeos, en una planta y luego en un centro de I+D, o sea, muchísimas cosas que me digamos, curtieron en muy poco tiempo de lo que era todo el management. Y después tenía una necesidad que me ha acompañado el resto de mi vida, que es una vacación social. Y como que era un momento que tenía muy joven, 26 años, decía, como que yo no me quedo contenta que al final del día haya vendido más jabón o que un señor en Estados Unidos cobre más por acción. Yo necesito que lo que yo haga tenga un impacto social. Allí me fui un año sabático a Costa Rica, en el año 95, a trabajar de voluntaria en Naciones Unidas. Y a la vuelta, por temas de desarrollo sostenible, me apunté a la primera ONG que encontré, la cuestión era ahí un año sabático, y a la vuelta fue cuando decidí cambiar de trabajo porque había pedido un año de excedencia, me podía haber reenganchado en la multinacional y ahí vi otras opciones. Y por casualidades de la vida, este era el año 96, sale una oportunidad para, vinculado al Ayuntamiento de Barcelona, una empresa pública que se llama Barcelona Activa, justamente en el periodo postolímpico, que vi la resaca, que decíamos, la resaca postolímpica, que es, bueno, hemos invertido tanto y ahora qué hacemos, ¿no? Y la crisis y cosas que pasaron en el 96, pues me incorporé para dirigir las incubadoras de empresa del Ayuntamiento de Barcelona, en el año 96. Internet se inventa en el 95, con lo cual en el año 96, pues eso era muy incipiente. Y ahí me di cuenta de que teníamos, pues, bueno, analizábamos 14.000 business plans al año, porque eran 1.000 por cada uno de los distritos de Barcelona, y de allí solo habían, pues ponle 50 o 100 empresas que las podíamos ubicar en una incubadora y que por tanto les dábamos un apoyo que reducía a la mitad su tiempo de mortalidad, ¿no? O sea, eran mucho más exitosas porque les estábamos acompañando. Y digo, ¿y cómo podemos hacer eso con las 14.000 business plans al año que nos ofrecen, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a ver si Internet, si la tecnología, me puede ayudar para escalar o para trabajar remotamente sin vincularlo a la presencialidad. Suelo decirte que en ese momento no existía una sola web pública en ese momento, y fue el Ayuntamiento de Barcelona la primera institución pública de España que tuvo una web, que era bcn.es. Ahora me matarían por lo de ese, ¿no? Pero en ese momento veníamos de las Olimpiadas y los catalanes sacábamos bandera de España sin ningún problema, ¿no? Ahora sería un poco más complicado. Pero en ese momento te quiero decir, porque yo que venía del mundo de la ingeniería, de estudiar en el Max Planck, y llegas al mundo tecnológico casi de manera natural. Porque yo no podías estudiar ni ciencias de computación, ni inteligencia artificial, ni Big Data, porque no existía. Como mucho los telecos existían, ¿no? Pero que digo yo que la vena de ingeniero siempre te sale. Que al final y hoy en día se pone en valor. Los conocimientos quedan obsoletos, pero lo que te quedan son las capacidades. Yo creo que mi capacidad de ingeniera es ser capaz de resolver problemas complejos, convertirlos en simples, abordar esa capacidad de análisis, ¿no? Y de ejecución. Y eso es lo que me ha acompañado toda mi vida. Después de esta etapa de Barcelona Activa, allí ya me entro de cara a darme cuenta que Internet, además de un canal de comunicación, puede ser una plataforma de nuevos modelos de negocio. Y ahí es cuando empezamos a crear el concepto de Barcelona Activa, que es un proyecto virtual de acompañamiento de empresas, y estamos hablando de que el año 96, que no había ni Internet, ni intranet, ni extranet, habíamos hecho una cosa parecida a través de Lotus Dominó, que los viejos del hogar sabéis que la primera plataforma de intercambio exchange, pues allí tuvimos un proyecto el año 98 que yo presenté en el Walt Disney de Orlando, cerrado, la convención más grande que hacía IBM, que había comprado Lotus ese año, se decidió ese proyecto la mejor práctica en gestión de conocimiento mundial. Y a mí me tocó contarla el año 98 ante 10.000 personas en el Disney World, ¿no? ¿Por qué era importante? Porque, y ahora dices, con el tiempo, hacemos una plataforma de comercio electrónico, una plataforma de e-learning, una plataforma de acompañamiento online en el año 98. Y eso permitió, pues, liderar también lo que ahora es el ecosistema digital de Barcelona, que luego se consolidó con el mobile. Pero en ese momento fuimos el primer sitio donde se estaba apoyando desde el ámbito público la creación de empresas digitales. Después de ahí, la última cosa que yo hice para Barcelona Activa fue ayudar a crear el primer fondo de capital riesgo público-privado de tecnología, que era Barcelona Emprèn, con una operadora muy antigua que Chus conocerá, que se llamaba Mena. Entonces, Amena, los viejos del lugar, el logo verde,
ahí me dieron dinero para crear el primer fondo de capital riesgo tecnológico en España. Y a raíz de esa experiencia a mí me llama Ericsson para que monte, otra vez folio en blanco, el primer fondo europeo de inversión de capital riesgo en el año 99 para una cosa, una tecnología que vendría, que se llamaba 3G. Entonces, en el 99 se sabía que en el 2000, 2001 vendría una cosa de 3G. Entonces, crearon un fondo a nivel europeo para que invirtiéramos ya en un ecosistema de empresas para que cuando llegara la tecnología hubiera productos y servicios, como nos pasa ahora con el 5G y metaverso, que aún no existe business case. Pero es decir, hay que trabajarlo. como Ericsson, ibas a las operadoras y les decías, es que te queremos vender unas antenas de una cosa que se llama banda ancha móvil. Y decían, pues, ¿para qué quiero una banda ancha móvil si tengo los SMS? Y esto está hablando del año 99, ¿no? Por tanto, imagínate que yo he tenido la suerte de vivir el nacimiento de muchas olas tecnológicas. Esto fue del 99 al 2003, ahí hubo toda la crisis mundial de las telcos y de las .com y toda esta historia, coincide que yo estoy embarazada, entonces yo aprovecho ya, digo, pues este es el momento de salir de la compañía y dedicarme a mi hija, y estuve 2-3 años de maternidad, o sea que yo puedo decir que estuve 3 años y mi currículum 3 años de maternidad, porque eso también es un trabajo, también es una decisión personal. Por suerte, como habíamos invertido como en 10 o 14 empresas, Ericsson me seguía pagando dietas para asistir a los consejos y hacía temas de asesoramiento así puntual. Y luego, otra vez ya estamos en el año 2005, donde pues estaba yo ya trabajando, estaba en mi casa tranquilamente con mi hija y con estas cosas que me iban saliendo en plan freelance, y me llaman para crear en la nueva Generalitat de Cataluña, que fue después de muchísimo periodo de gobierno de Pujol, el primer tripartito, por tanto como una especie de renovación de cosas nuevas, me invitan a presidir un consorcio público-privado que era la Administració Oberta de Cataluña, donde debajo tenía la Agencia Catalana de Certificación Digital y el K365, que fue el primer portal de 360 de la administración. O sea, también ahí me meto en la administración digital. Aguanto 9 meses, porque ahí es cuando digo, uff, esto es muy complicado, porque el tono político es muy complicado cuando vienes del privado y había muchas tensiones que no entendía yo cómo funcionaba, pero sí que en 9 meses hice un trabajo enorme, como pues todo el tema que podemos hacer, de pedir un certificado de un padrón online, pues lo hicimos nosotros, o sea, todo lo que es el gran salto cuantitativo y cualitativo de la administración digital se hizo en esa época. Y en esa época es cuando yo me doy cuenta de la importancia de los datos, de la importancia de que por mucho que yo pudiera hacer algo a nivel de aplicación o de procesos de negocio, había 4 administraciones, la local, la autonómica, la nacional y la europea. Había cosas que si un ayuntamiento cambiaba el certificado de padrón, yo no me enteraba ni que era versión. O sea, que era el momento de los portales de la administración y era el momento de la interoperabilidad administrativa. Que la interoperabilidad era, una arquitectura spaghetti que nunca puedes interoperar porque no está pensado para compartir. Y ahí me di cuenta de que no se podían hacer estas cosas tan complejas a nivel de aplicación, que se tenían que hacer los datos y que se tenían que desacoplar los datos de las aplicaciones y que cualquier aplicación tenía que ceder a la visión unificada de los datos. Sin saberlo, porque lo conceptualizo ya en el año 2003 o 2004, estaba anticipando lo que venía al mundo de Big Data. Y de ahí es cuando yo pues, quedo un poco decepcionada por esa experiencia, pero muy útil después al tiempo, ¿no? Lo que siempre decimos, que el fracaso es aprendizaje. No, cuando tú estás viendo un fracaso, no te estás dando cuenta que ese fracaso es la piedra que necesitas para generar esa oportunidad, ¿no? Y en ese momento lo ves como un fracaso, y yo tengo en la vida, yo he tenido muchos fracasos porque yo tenía unas expectativas distintas de eso, cómo voy a salir, pero que esos fracasos con el tiempo, mirando atrás, han sido esos puntos que has podido conectar que te han permitido llegar donde estás, ¿no? Por tanto, yo creo que el fracaso no existe, el fracaso es esa circunstancia que aún no has convertido en oportunidad. Entonces, eso es esa piedra que yo en ese momento lo viví mal y que convertí en oportunidad. Porque de ahí, y esto viene otra vez, en esos momentos de la vida que no sabes qué vives y que son significativos, yo en el año 2001, después del 11S, ¿no? Tuve la ocasión de estar en Barcelona asistiendo a la conferencia de Bill Clinton, que ya se sabía que no había ganado las elecciones, y en enero estaban en transition con Bush, y había vivido, ya no era presidente, porque Bush vivió el 11S, entonces está en octubre, y era ya presidente saliente. Y explicó algo que en ese momento me impactó, pero que no volví a recordar hasta el año 2005, ¿no? Que fue, teníamos todos los datos, pero fuimos incapaces de verlo. Porque cada dato estaba en silos.
organizativos, en silos tecnológicos, que no estaban pensados para compartirse. Cuando yo estoy entonces intentando tener desde mi responsabilidad pública la visión unificada del ciudadano y me doy cuenta de esa heterogeneidad de datos estructurados o estructurados, silos de información que no se comparten y no puedo tener nunca la visión unificada del ciudadano, me acuerdo de esas palabras de Bill Clinton. Porque él añadió y dijo, y eso no va a volver a ocurrir, porque ya estamos invirtiendo en una industria que permita mezclar datos heterogéneos y tener la visión unificada. Bueno, y me quedé aquí. La inteligencia artificial. 2001. 2005, salgo de esa experiencia, decido irme de la administración y digo, ¿y eso que dijo el Clinton? Que lo dijo en 2001. ¿Cómo debe estar esto ahora? ¿No? En el 2005. Y es cuando digo, mi marido en ese momento estaba en compañía tecnológica, decimos, vamos a coger un año sabático, nos vamos a Silicon Valley, a ver esto que va, y a ver si podemos ver esa industria que él anticipaba que iba a cambiar, realmente cómo está. Bueno, ese momento, chicos y chicas, por ahí en Barrio Sésamo, tú te podías tomar un año sabático porque era el momento del boom de inmobiliario de España. O sea, tú te ibas un año sabático y sabías que cuando volvías tenías 10 puestos de trabajo y tu casa multiplicaba por 3. Eso ya no ocurre más. O sea, tú te vas un año sabático convencido de que cuando vuelvas tendrás muchísimo trabajo. En ese momento era así. La gente se cogía un año sabático sin ningún problema porque su casa la había comprado por 1, la vendía por 3 al día siguiente. Era ese momento que nos creíamos todos ricos y que España iba a tope, ¿no? Bueno, entonces tomamos un año sabático. Y allí es cuando yo empecé a tener en contacto con todos esos innovadores. Después de haber yo conceptualizado algo que no sabía cómo ponerle nombre, voy allí y le pongo nombre. Y el nombre era Big Data. Digo, ostras, eso que están haciendo estos, si es lo que están haciendo yo, con unas herramientas antiguas, pero aquí me estoy dando cuenta, me están hablando de Fuzzy Logic Algorithms, están hablando de Machine Learning, y era el principio de todo el año 2006. En 2006 se lanza Amazon Web Services, Twitter lanza 2007, el primer iPhone se vende en 2007, o sea, miramos donde estamos en la prehistoria de todo eso. Y en el 2006 yo decidí crear una compañía de Big Data, con todos los partners tecnológicos que encuentro, que luego son compañías de Canadá, de Estados Unidos, que luego las compró Oracle, las compró IBM, las compró Microsoft, las compró Amazon. Pero Karma, para todo eso hay que ser muy valiente, porque no... O muy descerebrado. La valentía está asociada... Bueno, hay 2 sesgos cognitivos, sabéis que es importante hablar de los sesgos, que es, bueno, en el libro de Daniel Goleman, ¿no? Pensar rápido, pensar lento, lo dice, ¿no? Que los optimistas, me considero optimistas, teníamos un sesgo cognitivo, que es que minimizamos los riesgos. Va a salir pues como bien. minimizamos los riesgos, pues no estamos atemorizados por el... o sea, nos parece que controlamos los riesgos, pero sistemáticamente no los valoramos de la misma manera que los pesimistas, ¿no? Por lo tanto, la infravaloración del riesgo hace que podamos conseguir cosas de mayor ambición del que maximiza el riesgo, ¿no? Y luego el otro sesgo cognitivo, que esto es muy típico en España, es de que cuando tú dices que algo va a ir mal, pareces más inteligente. No siempre. Tú quieres parecer inteligente y dices, va a salir fatal. Esto va a salir fatal. España va a entrar en recesión. Claro. Lo es que fácil, esto es lo fácil. No, cuando alguien dice esto va a ir bien, parece que tú eres tonto, que eres iluso. Fijaros en eso. Cuando yo digo, bueno, es que esto no te fíes porque no va a ir bien, tenemos ese sesgo. Entonces, esto también tenemos que autocorregir los sesgos, ¿no? Porque siempre nos da mayor credibilidad a una persona que piensa que va contando que algo va a ir mal, que la credibilidad de una persona que va a contar que algo va a ir bien. Y por eso este país a veces siempre tenemos una autoflagelación permanente, porque quien dice que es positivo, que es optimista y cree en nuestras capacidades para ir a tope, parece ¿no? tonto. Pues parece iluso, ¿no? Este es el riesgo que tenemos. Bueno, pues a partir de esta es mi historia, con tu compañía Big Data nos damos cuenta que llegas aquí y dices, pero ¿a quién le voy a vender algo para resolver un problema que no sabe que tiene? Claro, ¿cómo le voy a dar? Y yo me iba a hacer a los CEOs de los años 75, que es que tienes datos que no estás tomando decisiones correctas, en la época del Business Intelligence. La gente no se daba cuenta de que tenía datos basura, por lo tanto las decisiones eran decisiones basura, ¿no? Entonces, como cambiar la mentalidad de los tecnológicos españoles era muy complicado. Entonces, yo digo, pues no puedo ir ahí implantando soluciones, tengo que crear una consultora para crear la necesidad. Entonces, ahí es cuando en el año 2006 creamos Synergy Partners, una consultora que fue muy pionera en Europa, creando todo este awareness de la economía del dato. Yo desde el año 2005 digo que los datos deben estar reflejados en los balances de las compañías, hablamos que el dato en activo estratégico. Entonces, ¿qué ocurre? Todo a tope, crisis de 2008. Claro, imagínate, creas una empresa, en la creación en 2006, llevas 2 años, empiezas ahí a invertir, a formar, porque yo fichaba gente, porque de las cosas que me siento orgullosa es que yo creé la profesión de científico de datos en España.
porque no existían científicos datos en ningún sitio. En ningún Y tú tenías que empezar a decir, ¿dónde los saco? De las ingenierías tecnológicas, de los arquitectos que tienen misión espacial, de los físicos teóricos que me ayudan a no sé cuántos, y ahí creamos una academia, Space Academy, y formamos la primera generación de científicos datos de España. Y bueno, y meetups y tal. Entonces, en este momento fue muy duro porque en el 2008 yo fichaba a una persona que no sabía hacer nada de la universidad, lo tenía que formar 6 meses, lo primero que hacía es enviarlo a Estados Unidos, con este partner a aprender eso, te lo envío a Londres, con este partner a hacer lo otro, y invertiré 6 meses en formación para poderlo enviar a un cliente, ¿no? Y luego viene la crisis. Y esos clientes no pueden pagar en innovación, ya con trabajo te pagan el mantenimiento. Y fue la época más dura, y ahí estamos a punto, a mi marido y yo, que tenemos la compañía con sociedad, a punto de perderlo todo 2 veces, o sea, de perder todo tu trabajo de 30 años 2 veces, porque, y eso la gente no lo cuenta. Joder, ¡ay, te ha salido bien! Sí, sí. Se ve el emprendedor que ha tenido éxito, ¿no? Que luego ha vendido la compañía, o sea, de un éxito, no. No te cuentan todas las veces que tú te has ido a dormir pensando si mañana tienes que declarar la quiebra. Entonces, esto también se tiene que reivindicar, que el empresario español, o pues cualquier cosa que emprende, asume un riesgo personal muy duro, y que a veces no se cuenta. Y fue una época muy dura, porque todo lo que ha sido la crisis de 2008, que España prácticamente ha 10 años, ha sido durísima, durísima. Entonces fue cuando ya se salió de la crisis, en el 2015, después de estar aguantando la compañía 13 años en tus espaldas y de pagar 200 nóminas al mes con tus espaldas, que dices que yo mañana caigo enferma y hay 200 familias que no cobran por culpa mía. Y esta responsabilidad es la que dijo, no, 2015, me quiero vender la compañía, porque ya no puedo más, o sea, ya no puedo más, ya necesito ya, para poder competir, o poder escalar, o poder entrar capital riesgo, o poder funcionar en otra compañía, porque ya llegó un momento que cuando ya competías con los grandes, porque tú eres pequeño y eres de nicho, porque en ese momento se le va mucho a las consultoras generalistas, ahora ya todo el mundo sabe que tú no puedes saber de todo. Y las consultoras también están cambiando, porque hasta ahora venían personas precio hora kilo, ¿no? Y ahora no, tú eres bueno en ciberseguridad, y si eres bueno en ciberseguridad no eres bueno en gestión de contenidos de webs, o sea, tú no puedes ser bueno en todo, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más también las empresas tienen más conocimiento tecnológico y saben para qué partners quieren qué, ¿no? Entonces en ese momento competíamos en un área que nadie le interesaba, porque parecía que éramos los raritos, ¿no? Pues bueno, me quedas pero cuando empiezas ya a competir con las Big Four, cuando le robas un gran contrato a una banca, a una gran compañía, luego ya van y te roban el talento. Claro. O sea, los que no han invertido en talento durante los últimos 10 años van y te lo roban. Y ahí también es otro aprendizaje que también pasa muy ahora, ¿no? Que hace que a la gente lo retengas. Y yo creo que siempre digo que los chicos y las chicas listos quieren trabajar con chicos y chicas listos. Entonces es muy importante que la gente, que sobre todo en estas profesiones hoy en día tan valoradas, la gente trabaja más que por dinero, por proyecto, y por el conocimiento que él adquiere en ese grupo de trabajo, algo que estamos a punto de quizá de perder con el teletrabajo, ¿no? Y de ahí surgió la oportunidad de vender la compañía, y en este caso lo hicimos hacerlo en Telefónica, y una de las razones no fue la oferta de mejor valoración, pero era la oferta que nos aseguraba que ese talento se quedaba en España y que eso servía también para transformar una gran compañía en nuestro país hacia esa tecnología. Y es ahí cuando estoy hasta el 2018, porque bueno, el acuerdo fue 3 años para ayudar a integrar de esta unidad, en la unidad que hoy en día pues es Luca, después Telefónica Tech, y nosotros pues ya digo, bueno, pues ya está, pues ya me voy a vender la compañía, ya llevo trabajando aquí del tirón, y ya 18 ya me hago sabático y me dedico a dar clases, buscar algún consejo de administración y tal, y en el año 19 me dedicaba a hacer otra vez cosas de freelance, en consejos asesores internacionales, hice una transformación de Industria 4.0 en una empresa latinoamericana, o sea, temas muy interesantes que me enriquecían mucho, y nada, y estaba a punto de entrar en 2 consejos del IBEX en enero de 2020, y se puede decir ahora, uno de esos consejos era Bankia, y como Bankia estaba participada por el gobierno de España, tenía que pasar la autorización de la ministra de Economía, que era Nadia Calviño. Entonces Nadia Calviño me quiso conocer porque iba a entrar en el consejo de Bankia. Claro, cuando me conoció, pues ella se quedó con la copla, y entonces en lugar de autorizarme entrar al consejo de Bankia, me propuso ser secretaria de Estado, a lo que yo le dije que no, y al final pues dije que sí, porque ella me consiguió convencer, pues es una mujer muy convincente y muy potente y muy brillante, ¿no? Pero te digo que la vida, o sea, que la gente, yo he entrado aquí, no me conocía a nadie, o sea, yo he entrado al sector público no porque conociera a vicepresidenta, ni conocía al presidente, ni nada del partido, nada, sino porque, bueno, ella buscó la persona que el perfil, coincidió que también le había dado buenas referencias, y al final te lías, y en la vida te lías, y otra vez ese sí que es el gran folio en blanco, ¿no?, de la secretaria de Estado, o sea, que la vida tienes que dejarte llevar, no tengas un diseño tampoco demasiado perfecto. Eso es así, pues estoy emocionada, Karma, porque es verdad que
lo has contado así, pero yo sé lo que hay debajo. Mucha gente que está aquí no sabrá que yo también intenté montar una empresa y que lo pasé fatal y me fue regular y decidí volver al mundo de la multinacional, porque es verdad que esa responsabilidad de las nóminas, esa responsabilidad de no saber qué va a pasar después, pues pasa factura, y luego pues tú también tienes que decidir hasta dónde quieres involucrarte o hasta dónde quieres sufrir o perseverar, porque luego, claro, todas las etapas malas sirven para aprender. Digo, lo peor que te puede pasar es aprender. Por eso tengo mucha sensibilidad y por eso yo me encargué de elaborar la ley de startups, ¿no? Porque lo he vivido, ¿no? Lo que significa ser un héroe en nuestro país y montar una empresa y arriesgar tu patrimonio que has generado con 20 años de trabajo, ¿no? Y lo difícil que es, ¿no? En este caso, confundí mi compañía con mi marido y ex marido actualmente, pero que eso no hubiera sido posible si los dos no hubiéramos tenido, o sea, si hubiera habido un plan B, no tiras adelante. Si la otra persona no estuviera tan comprometida como el proyecto, no, porque hay muchas veces que tú estás a punto de abandonar, ¿no? No puedo más. Y la otra persona dice, abandonamos, bueno, al final es un proyecto vital que tiras adelante con mucho esfuerzo, ¿no? Y de tener un compañero o compañera al lado que te comprenda, porque hay muchos emprendedores o emprendedoras que al lado tienen parejas que no comprenden eso. Entonces yo tengo la suerte que todos estábamos por la labor, ¿no? Pero si otra persona me ha dicho, ay, no, pero te lo estás haciendo, pero estás perdiendo no hay tiempo, necesidad, pero no hay necesidad. no hay necesidad. Entonces, te genera dudas, ¿no? Yo creo que es muy complicado emprender en nuestro país y ahora espero que la ley de startup la hayamos hecho muchísimo más fácil. Sea más fácil. Y luego, entonces, esta Secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial, ¿tuviste tú que ver en el nombre o ya lo tenía nadie muy claro? No, porque es que la Secretaría de Estado se llamaba SEAT, era Secretaría de Estado de Avance Digital, que era el mismo nombre que llevaba el anterior secretario de Estado, que era Paco Polo. Entonces se decide que la SEAT, que básicamente era despliegue de infraestructuras y telecomunicaciones, se separará en dos, una que era la nueva, de telecomunicaciones, para seguir con el despliegue de conectividad y pensando en el 5G, y la mía, la que se quedaba sin la pieza de telecomunicaciones, se quedaba igual, Secretaría de Estado de Avance Digital. Y os prometo, y esto es verdad, y lo digo aquí, scoop, la única condición que le puse a la vicepresidenta es poder cambiar el nombre. Y yo te digo que sí, pero esto no, se llama SEDIA. Dije, inteligencia artificial. Y ahí tuve un problema, porque dije en ese momento, secretaria de Gabinete, no puede ser, porque ha entrado en el BOE. ¿No? Ya ha entrado en el BOE, ¿no? Y lo Rosa que está aquí sabe lo importante que es el BOE, ¿no? Y Lola también. El BOE es Dios. Entonces, después de los 10 mandamientos está el BOE. Están los 10 mandamientos, y el BOE. Las tablas de Daniel y el BOE. Entonces la directora de gabinete consiguió, digo, no hace falta que cambies el nombre, cambia las siglas. Entonces cambió SEAT por SEDIA, ¿no? Ahí hicieron la triquiñuela del tal, y allí ya tuvimos el pie para poderle nombrar, porque era muy importante cambiar el nombre. Si tú a un todo le quitas una parte, lo que queda no lo puedes dejar el mismo nombre. No. Y el nombre yo quería que fuera autoexplicativo, porque si no entiendes qué estás haciendo. Somos telecomunicaciones, avance digital, no significa nada, ¿no? Entonces, eso que dije, ¿y para qué inteligencia artificial si esto es futuro? Fíjate ahora, ¿no? O sea, yo ya lo vi plena primero. Actualidad. Entonces, claro, o sea, estás hablando del año 2020. Entonces, ahí sí que queda muy claro que una parte son las infraestructuras que necesitas como país, pero por encima de esas infraestructuras tienes que crear otras infraestructuras, que es la infraestructura del talento, la infraestructura de la innovación, la infraestructura de las competencias digitales, la infraestructura de la digitalización de todos los sectores. Y eso es lo que yo me encargo, ¿no? No de lo que ya es físico y tangible, sino que eso que era más intangible y que también costaba poder desarrollar como país, ¿no? Y luego, aparte de la visión que la tienes que tener, y ahí te admito que, claro, la visión de 30 años de la industria te permite tener una visión que, por muy preparado que esté otra persona de otro sector, no es posible que tenga esa dimensión, ¿no? Pero también hay la gran oportunidad de los fondos de recuperación. Porque, claro, esto podemos tener la visión, la estrategia adecuada, el diagnóstico adecuado, el impulso político, como tiene la vicepresidenta, que se lo ha creído hasta el punto de ponerse que ser el primer país donde esto está debajo de economía. Si es que esto no está debajo de ciencia o debajo de industria, está debajo de economía. Por lo cual te dice la visión. Y ella, pues, que es vicepresidenta primera, imagínate el impulso político, ¿no? Pero luego está la gran oportunidad de los fondos de recuperación, que es que eso que tú tienes visualizado, de golpe la administración tiene dinero. Que esto no ha ocurrido nunca, ¿no? Luego el responsable es cómo lo ejecutas sin haber cambiado un solo procedimiento, con los mismos funcionarios o menos, y con todos los protocolos y con los 25 informes del abogado del Estado que necesita cada paso que tú das, ¿no? Y eso ha sido la otra gran reto, que es el reto de la ejecución.
Porque claro, nosotros tenemos en este momento, o sea, cuando yo llego a la Secretaría de Estado, la anterior Secretaría de Estado, antes de dividirla, tenía un presupuesto de 300 millones por año, por tanto, si se divide en dos, teóricamente a mí me tocaban 150 millones, pues yo paso a tener 3.000 millones al año. O sea, ¿cómo tú multiplicas por 10 o por 20 el presupuesto de la Secretaría anterior con la mitad de gente y con los mismos procedimientos? Esto cuando aterrizamos. Y luego yo tuve la gran visión estratégica de decir que sí, 16 de febrero y el 12 de marzo estábamos todos confinados. Con lo cual ahí ya encima creas una Secretaría de Estado online. Claro, porque es que ya está acabando el año y medio y no conocía a la gente en persona. Y eso que los que estáis aquí en grandes empresas sabéis que si tú has tenido la ocasión de trabajar con alguien codo a codo y luego le pasas al mundo telemático, tú ya has generado la confianza. Has generado la confianza, sabes quién es, sabes cómo va y puedes teletrabajar. Pero cuando tú tienes que crear un equipo de persona nueva, que no viene de la administración, que no conoce a nadie, porque yo en la administración no he podido fichar prácticamente a nadie, pues a la directora del INCIBE que estaba allí y que podemos renovar, al otro, pero yo de la serie hay 3 cargos solo que yo puedo nombrar, 3. La directora de secretarias, la directora de comunicación y el director de gabinete, 3. Y en total, entre todas las organizaciones, somos casi 800 personas, ¿no? Lo otro no lo puedo elegir yo. Son funcionarios públicos. Cuidado con eso, porque tú la herramienta que tú tienes de gestión de recursos humanos en el sector privado no la tienes en el público. Y eso es lo más difícil que yo he vivido. No es ya planificar, ejecutar, que todo el reto, como digo yo digo que estoy hackeando la administración desde dentro, pero claro, me he metido dentro, entonces estamos aquí pues buscando mecanismos nuevos para cómo hacer 10 veces más con las mismas personas, los mismos procedimientos o más, porque tienes más controles con los fondos de recuperación que en cualquier otro fondo. Pero lo más difícil, que es cada día, es cómo motivas a los equipos, que son gente tan capaz, tan potente, en sectores de Big Data, inteligencia artificial, Legal Tech, protección de datos, ciberseguridad, que cobrarían 3 veces más al sector privado. Allí ya es una competencia. Pero es que además, lo más agresivo que me he encontrado yo es el sector público. Yo hasta ahora más agresivo eran los abogados, que te fichaban al equipo de abogados y se van los clientes. Bueno, pues el sector público no, mañana dicen, me voy al Ministerio de Ciencia, o me voy a tal empresa pública que cobra un 30% más, y tú no puedes decir que no. Y no puedes decir que no. Y tú que eres una empresa, una secretaría, una creación, y no tienes las plazas 30, que son las de lujo, que son las máximas, y se te abre otro ministerio y tienes de 3, o sea, es muy complicado. Entonces, la retención debe ser por propósito. Y realmente es una gestión por propósito, donde yo le agradezco cada día a la gente que siga viniendo a trabajar, porque podrían trabajar mejor en otro sitio, más dinero, pero sobre todo trabajarían menos en muchos otros sitios. Entonces, aquí estamos trabajando muchísimo más que en otros sitios, porque el reto es enorme, y lo estáis viendo cómo esto ha pasado a primer plano, y son gente muy capaz. Yo creo que, lo más duro, que digo, la próxima gran reforma debe ser la reforma de la función pública, porque no está suficientemente prestigiada. Tengo gente... He trabajado, os digo, por mis manos han pasado más de 2.000 personas en mi vida. He estado en multinacionales, primera fue americana, después otra sueca, luego una española, en el entorno local, el autonómico, y de mi propia empresa. Igual yo he dirigido a 2.000 personas en mi vida. Han pasado, de verdad que tengo una concentración de talento en estos momentos en las 3 organizaciones, en la organización digital, en INCIBE, en Red.es y en la serie, brutal. Y la rabia que te da es que el overperformer no le puedes dar un bonus. El que se le cae el vuelo a las 5, que también los hay, a eso no lo puedes echar. Y esa es una distorsión que en un momento donde el talento es lo más apreciado, te lo juro que es el reto de gestión más importante es cómo mantenemos a la organización alineada, trabajando. No el micromanagement, porque tenéis que confiar en el equipo, en su visión estratégica y sobre todo sin poder tener las herramientas que tiene el sector privado de motivar a las personas. De verdad que eso es un aprendizaje tremendo. Pues mira, Karma, ya te has adelantado un poco porque una de las preguntas que te quería hacer era de cuál era el principal reto que te habías encontrado en la administración pública y ya nos lo has explicado divinamente. Totalmente. Nos ha quedado súper claro. La gestión de personas y sobre todo el reto de ejecución, ¿no? Porque tú no puedes, o sea, el tema de cómo eres capaz de hacer 10 veces más sin haber cambiado un solo procedimiento. Que los procedimientos están diseñados para que duren 9 meses. Es que están diseñados. Es que tú no puedes hacer, o sea, el único sitio donde no puedes hacer reingeniería de procesos es la administración pública porque cada proceso ha vinculado a una ley. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú encuentras la administración digital, que por cierto, cuando yo llego aquí en el 2020, me encuentro la administración digital exactamente igual que la había dejado yo en 2005. O sea, cuando yo me voy al 2005 de la administración catalana y llego aquí, a la Administración General del Estado 2020, me lo encuentro exactamente igual.
problemas de interpretación administrativa, sistemas legacy, o sea, todo lo que es la reforma no había llegado a la administración, porque son sistemas muy robustos, muy ciberseguros, pero muy poco amigables, ¿no? Imagínate todo el reto de que ocurrió durante la pandemia de escalabilidad. Yo siempre pongo la anécdota de que me fui a dormir un día con 3.000 trámites online y al día siguiente me levanté con 90.000, porque era todo el lanzamiento de los ERTEs online durante la pandemia, se multiplicó 500% los trámites online. Mientras estábamos confinados se caducaban los certificados digitales y entonces no eran válidos y la gente no podía operar y no podías hacerles ir presencialmente, con lo cual activamos primero que no, aunque caducaran eran válidos, pero las aplicaciones te lo rechazaban, y después activamos algo que fue la telepresencia como equivalente a la presencialidad a la hora de ir a renovar un certificado. Pues bueno, cosas que durante el decreto de alarma se hicieron en 15 días o en 3 semanas, termina el decreto de alarma, volvemos al status quo anterior, todos los certificados digitales que generamos ante la pandemia, que eran 60.000, quedaron revocados, ya no valían, y tuvimos que volver a empezar de cero, y tardé 9 meses en que eso que habíamos conseguido en la pandemia, poderlo procesar con un anteproyecto de ley para que fuera legal por el Congreso. Dios. O sea, pero, o sea, es que esto, pero dígame, yo pongo el ejemplo que es muy burdo, porque las metáforas son un poco burdas, pero es lo que le pasó a las mujeres durante la Guerra Mundial. Es decir, hay una Segunda Guerra Mundial y las mujeres dicen, chicas, salid de la cocina, que tenéis que operar las fábricas porque los hombres están en el frente. Las mujeres por primera vez salen de la cocina y se van a fabricar las balas para que sus maridos no se tengan en el frente. Se termina la Segunda Guerra Mundial. Los hombres van a la fábrica, la mujer va a la cocina. Pero su mentalidad ya había cambiado. Ya empezaron la revolución. Dicen, no, yo no me quiero quedar en la cocina, que soy igual que ese señor a la hora de la fábrica. Y esto ha pasado con los funcionarios. Hemos permitido durante medio año, un año, gracias al Real Decreto de Alarma, hacer cosas que no habían podido hacer nunca. Ser ágiles, innovar, resolver problemas cada día. Y esa mentalidad ha permitido que, aunque después volviéramos a las murallas chinas, a los procedimientos del siglo XIX, ¿vale?, ya la mentalidad ha cambiado y la gente ya está pensando en cómo puede agilizar eso. Y eso yo lo he notado, al menos en mi área, que fue un área pues, de batalla, de datos, de tecnología, de resolver la pandemia. Entonces, sí que ha habido cierta agilidad administrativa en algunos aspectos, pero va todo muy lento. Y entonces todos los controles y todos los procesos pues, siguen siendo muy garantistas, que también está muy bien porque es dinero público y tienes que tener toda la trazabilidad, evitar el fraude y toda la asignación y nada de discrecionalidad. Pero claro, cuando tienes que generar tanto volumen de negocio, un ejemplo es el kit digital, que son 3.000 millones de euros que tienen que ir de 2.000 en 2.000, de 6.000 en 6.000 y de 12.000 en 12.000 a 1 millón de pymes. Y eso no existe. Entonces, o a menos como hemos hecho, que involucres al sector privado, que ataques no desde la oferta, sino desde la demanda, y empieces a cambiar los mecanismos y que utilices robots de inteligencia artificial para que eso esto lo hagan automático, ¿no? Sí, no puedes hacer. Se decía que no puedes hacer ingeniería de procesos porque cuando tú eres la administración digital, ahora estamos cambiándolo, para que cualquier persona que haga una ley tenga que consultar a alguien de la administración digital para decidir si ese proceso es automatizable o no, es digitalizable o no, y si se puede hacer en 3 pasos en lugar de 10. Porque aunque tecnológicamente lo puedes hacer en 3 pasos, si la ley dice, si el procedimiento administrativo dice que se ha de hacer en 10, lo has de hacer en 10, pues no puedes hacer una ingeniería. Lo que tienes que hacer es envolverlo y que esa complejidad burocrática no sea transparente al usuario. El sistema lo automatice. Por eso todo el tema de RPA ahora es lo que estamos haciendo para agilizar procesos, pero realmente no puedes hacer un rediseño de lo que ya existe, ¿no? En todo caso, de nuevo. Karma, el reto nos queda claro, pero ahora os respeto muchísimo más a la administración pública porque es verdad que muchas veces... Tenemos que dignificar la función pública. Tenemos que dignificar. Hay gente talentosa que está ahí por propósito, de verdad. Hombre, por una seguridad laboral, ¿no? No te van a despedir nunca y entonces se dice. Pero todo el mundo nos gusta contribuir, todo el mundo nos gusta tener un propósito, nos gusta calentar sillas, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más, tenemos que ser capaces de valorarlos y también hay sistemas de filtro, que quien vale, vale y quien no vale, no vale. Pues también tenía que pensar cómo se renova eso. ¿Cómo podría hacerse? Que parece que ya cuando has pasado un examen y estás ya como que has llegado con 25, 26 años, como que ya has llegado a la cima de tu carrera, ya eso es que no puede ser. O sea, bueno, ya lo estás viendo, ¿no? O sea, yo tengo una hija de 20 años y digo, a ver, tú estudia lo que quieras, porque no vas a trabajar de eso. O sea, ese estrés de los chicos, es que no sé qué elegir. Es que es igual, tú piensas que tú vas a hacer una carrera de 4 años y de ese cuento vas a vivir 50.
Que no, que no, no, que que ya no. no. Entonces, o sea, tú aprende lo que te apetezca aprender, desarrolla las habilidades que puedes desarrollar, trabaja luego de lo que te vaya surgiendo y sigue aprendiendo el resto de tu vida. Porque además de promedio, la gente joven dice que va a tener como 10 o 12 puestos de trabajo y muchas veces van a crearse el propio puesto de trabajo emprendiendo, ¿no? Bueno. Pues todas estas habilidades, ahora imagínate, el ChatGPT, que es la automatización de todo, pues ¿dónde está el valor humano? ¿No? Entonces, ahí no tanto, es importante lo que tú, siempre lo que hablamos, ¿no? Que cada vez son menos importantes los conocimientos y más importantes las competencias. ¿Y cuál es la diferencia entre conocimiento y competencia? Conocimiento es lo que tú sabes, que se queda obsoleto cada 6 meses. Yo no me acuerdo de la marcha analítica que estudié en segundo de carrera para decidir, para poder averiguar una fórmula desconocida, que era la prueba de examen, te dan una fórmula ahí desconocida y tienes que saber la composición de la fórmula, ¿no? Bueno, pues eso ya no me acuerdo. Pero lo que tú sí te llevas toda la vida son las competencias, que es no lo que sabes, sino lo que sabes hacer. Lo que Lo que te acompaña a la vista es lo que sabes hacer. Analizar problemas, gestionar la frustración. Bueno, y el 90% de estas cosas son emocionales y no nos enseñan de pequeños ni a gestionar las expectativas de los demás, ni a gestionar la frustración, ni a gestionar nosotros mismos la automotivación. Y cada vez más eso es lo que nos va a diferenciar de las máquinas. Toda esa gestión emocional. Y eso es lo que es toda la oportunidad que tenemos, que de momento nos salva como ser humanos. Eso, que hoy me está preguntando, oye, ¿qué es lo que no sabe hacer ChatGPT? Digo, clarísimo. La única profesión que no va a ser disrumpida, os lo digo ya, yo, por favor, de aquí 5 años volver a ver este vídeo, si yo acerté. Aquí firmo que de aquí 5 años una profesión que seguro no se va a disrumpir es comediante. Porque no saben explicar chistes. No saben explicar O sea, chistes. ChatGPT no sabe contar chistes. No tiene sentido del humor. Ni la fisioterapia tampoco. Ya puedes ingestar 2.000 millones y trillones de chistes que no te sabe inventarse un chiste bueno. Por tanto, ahí hay un recorrido para los comediantes. Que ahí no se van a estar derrumpidos por la inteligencia artificial. Pues eso, tenemos mucho que trabajar con los niños, con los jóvenes, lo decimos que realmente lo que comentabas, que la próxima gran disrupción será cambiar la administración pública, pero también la educación. En la educación tenemos que trabajar mucho porque hay que enseñarle a los niños y a los jóvenes y a los que no han aprendido antes criterio, que yo creo que eso es una de las cosas que necesitamos, el sentido común, como decimos, que es el menos común de los sentidos, porque es lo que nos va a permitir discernir. Y valores. A ver, el plagio no lo ha inventado ChatGPT. El plagio no lo ha inventado. Yo tenía el Rincón del Vago, que es lo mismo. El Rincón del Vago, esto lo automatizas y es el ChatGPT, ¿no? Claro, copiabas las redacciones, ¿no? Pero ¿qué tienes que enseñar? Ética. Tienes que enseñar honestidad. Tienes que enseñar, dices tú, valores. Sentido común, pensamiento crítico, porque es que miente como habla el ChatGPT. Yo digo que no es inteligente, es listillo, yo creo. Bueno, ya hay el grupo de Timid Gebru, la exdirectora de AI de Google, creó un paper hace mucho tiempo sobre el riesgo de inteligencia artificial que se llamaba Stochastic Parrots, ¿no? Que son loros estocásticos. Es decir, es un loro. O sea, tú tienes un loro que habla perfectamente, reproduce perfectamente lo que escucha en la casa, no significa que entienda nada de lo que habla. Tanto, el ChatGPT es como un gran loro que habla muy, muy, muy bien, que parece que sabe, pero no entiende nada. Se llama estocástico porque lo hace por probabilidad, ¿no? Pero bueno, decimos que a pesar de eso, realmente hace cosas muchísimo mejor que nosotros. Ya las está haciendo. Y es brutal la disrupción. Y ahí también tenemos que ver hasta qué punto tenemos el control de esa tecnología para que realmente no llegue un momento donde se controla solo. Porque ahora ya se entrena solo. Con lo cual, el gran reto de ahora, estos días, ¿no? Toda la emergencia, nosotros llevamos 3 años de la Carta de Derechos Digitales, ¿no? Impulsando los valores digitales y decir, cuidado, que el desarrollo tecnológico no se puede llevar por delante los derechos y garantías que tenemos como humanos en el mundo digital y que parece que los estamos perdiendo. Hay riesgos nuevos de inteligencia artificial, de las nanotecnologías, cuidado, tenemos que regular la inteligencia artificial y estábamos solos. Estamos solos, solo Payete, no sabe qué chus, y nosotros, los únicos que decíamos al mundo, eso se tiene que regular, los derechos digitales, ¿no? Y entonces ahora resulta que el mundo descubre que eso se tiene que parar, ¿no? Bienvenidos al club. Pero llevamos 3 años donde decíamos, es que somos la tercera vía, porque claro, había la vía americana, donde los datos son de las empresas y crean monopolios basados en datos, que nadie nos ha pedido permiso, ni nos ha dado un duro por eso, y han generado ventajas competitivas, han convertido en monopolios. Luego tenías el modelo chino, donde los datos los tienes los gobiernos, que te hacen incluso un social scoring, que vas a comprar un paquete de chiclets y ya saben todo, incluso lo que comiste el día anterior, ¿no?
y Europa que dice, yo quiero que los datos sean, oye, las personas decidamos su control, pongamos límites a eso, y todo el mundo nos miraba un poco por encima del hombro, y dice, sí, están aquí los europeos, aquí hiperregulando, y regulando vosotros, que nosotros seremos más innovadores, que nosotros adelantaremos por la derecha, porque esto yo no lo voy a regular y voy a dejar que cambie sus aires. Y ahora nos asustamos, bienvenidos, ¿no? Porque ahora todo el mundo, empezando por la propia industria americana, dice, esto se tiene que regular. Y este momento eureka, que equivale al momento de la energía atómica, dice, oye, hemos hecho una cosa muy potente, pero se nos puede escapar de las manos. Uno, esto en manos de los malos es tremendo, pero es que les podemos cargar el invento. El invento somos nosotros. Y con la inteligencia artificial es que les podemos dar al invento, que es que les podemos dar a la humanidad y el control de la humanidad sobre el desarrollo tecnológico. Entonces, este es el momento que tenemos que aprovechar ahora para realmente poner en marcha sistemas de control y de regulación y de límites de la inteligencia artificial y de todo lo que pueda venir después, porque estamos hablando de inteligencia artificial, de nanotecnologías, de biología sintética, de reingeniería genética. O sea, hay amenazas, incluso muchísimo más potentes a nivel existencial que la inteligencia artificial, pero esta ya lo es, esta ya lo es. Entonces yo creo que es el momento adecuado, que la única esperanza que tenía el ser humano para regularse es que toda la humanidad se dé cuenta que hay un riesgo existencial. Creo que hemos llegado a ese momento, tenemos que aprovechar esa ventana de oportunidad antes de que pues, se encuentren otra vez atajos, ¿no? Y de hecho, el viernes pasado, que estaba el presidente del gobierno Sánchez con Biden, si veis en los medios que hay los primeros 5 minutos que se saludan, él ya en ese momento le dice, quiero hablar contigo de derechos digitales y de cómo nos ponemos de acuerdo a regular la inteligencia artificial a nivel internacional. Yo creo que este es el debate que tenemos que ser capaces de resolver esta generación, porque si no lo resolvemos, no habrá segunda oportunidad. Ya no habrá segunda oportunidad, es como el cambio climático. O sea, lo que ya hemos contaminado, esto ya no se puede descontaminar. La desertización que hemos creado no se puede desertizar. Tenemos que replantar y tenemos que buscar tecnología que capture el CO2 que hemos emitido, porque este ya está allí, este ya no se va. Y lo mismo puede pasar con la inteligencia artificial, que es que te generemos unos daños desde existenciales a enfermedades mentales. Pero claro, cuando tú tienes un aparato que no sabes si es verdad, es que nos volvemos todos locos. O sea, el riesgo existencial es que nos volvamos locos. El riesgo es de salud mental. ¿Por qué? Porque si no me puedo creer lo que veo, no me puedo creer lo que escucho, no puedo saber si una noticia es cierta, y no se puede saber si una referencia bibliográfica es verdad o no. Entonces, es que nos volvemos todos locos. Entonces, no podemos creer nada, es la primera vez. Y es un tema que hasta ahora pues, era como las fake news, que intentaban minar la credibilidad de las instituciones, pero es que esto ya es masivo. O sea, los propios creadores de esto se están dando cuenta y pasmando de esa potencialidad. Que si somos capaces como seres humanos de canalizarlo hacia el bien común, hacia el desarrollo y progreso tecnológico, mejores diagnósticos médicos, mejores tratamientos, en reducción de la desigualdad, reducción de la pobreza, en el cambio climático, fenomenal. Pero ahí tú tienes que tener el control de esa función objetivo que le estás encargando a su inteligencia artificial. Y ahí es donde tenemos que poner ahora y no más tarde esos límites, ¿no? Y bueno, nos tocará a nosotros porque durante la presidencia europea, precisamente somos España quien va a tener que cerrar el expediente legislativo de inteligencia artificial. Bueno, pues espero que España se ponga bien a hacer esa función porque realmente es crítica para la propia supervivencia humana. Lo que decíamos, si no educamos en el criterio, si no educamos en la ética, pues no utilizamos la tecnología como una herramienta para el progreso humano. Entonces, esas cosas muchas veces pasan por encima, ¿no? Las empresas quieren tener más beneficios, la administración pública pues depende al nivel político lo que quiere tener más votos, pero no se piensa en que realmente esto tenemos que sobrevivir como humanidad. Hay un ejemplo que es muy ilustrativo, ¿no? De lo que puede hacer una inteligencia artificial inteligente, que no significa que sea justa o que sea respetuosa con los derechos humanos, ¿no? Imagínate que tengo un sistema de gestión hospitalaria donde tengo todo mi RP, todo mi CRM automatizado por un agente de inteligencia artificial o varios agentes de inteligencia artificial que deciden cómo se gestiona. Y yo les defino una función objetivo, que es, quiero que maximices la atención médica al mínimo coste. Fenomenal, o sea, seguro que esto no hay pega, sí que hay pega. O sea, es que era una inteligencia artificial. Eliminar todos los tratamientos paliativos. Porque si un señor se va a morir, ¿para qué? Tengo que hacer gasto médico para que un señor se muera sin dolor. O sea, no maximizo la atención. Pues esos son un ejemplo de una decisión que podría tomar una inteligencia artificial optimizada
bajo unos principios y unos criterios absolutamente objetivos de decisión, pero que no están en línea con los valores humanos. Es ahí donde está el riesgo. En automatización de decisiones basadas puramente en criterios objetivos. Y si yo digo, no, es que quiero que todo el mundo sea feliz, bueno, pues mira, drogaos todo el mundo todo el rato. Claro, ya está, happy flower. feliz. Es una manera, o sea, que os digo, dice, ¿no? Cuidado con lo que deseas que se puede cumplir, ¿no? Cuidado con la función objetivo que le defines a la inteligencia artificial, porque la puede interpretar. Pero es que ya el riesgo, esto era hasta anteayer. Pero es que hoy ya el riesgo no es ese. El riesgo es que tú le marques una función objetiva de inteligencia artificial y él se la cambie. Eso es lo que ya puede ocurrir. Que yo le define una función objetivo y él decida otra. Que eso es más lo que eficiente. hace la AI generativa va por esa línea, ¿no? Que ella puede incluso tomar decisiones autónomas en contra a la función objetivo que le define un ser humano. Cuando realmente estamos en un momento crítico, un momento crítico. Interesante. Que bueno, como yo siempre digo, yo soy una optimista también Tienes el mismo sesgo que yo. un optimista por naturaleza y siempre el ser humano ha sobrevivido. Yo siempre digo que las tablillas cuneiformes pues decían, no sabemos qué va a pasar con la humanidad, los jóvenes están perdidos, no respetan a los mayores. Hace 3000 años y aquí seguimos y cada día yo creo que hemos avanzado, con lo cual yo espero que la inteligencia artificial generativa, la singularidad, no sea donde el ser humano ha perdido el control y no ha utilizado la tecnología como una herramienta para el progreso humano. Entonces, para terminar la entrevista, que no sé cómo vamos de tiempo, Samira, bebiendo, Pues, me gustaría que nos dijeras un mensaje que te gustaría que se quedara la audiencia, tanto la que tenemos aquí presente como en streaming, de esta intervención que has tenido tú, que nos has contado tantas cosas interesantes, esa curiosidad, esa valentía, esos folios en blanco que te gusta acometer. Pero yo justamente la gran reflexión de qué nos hace distintos, ¿no? Como ser humano en un mundo donde... O sea, yo creo que toda esta reflexión nos tiene que llevar a repensar, ¿no? Y a invertir, por cada euro que invertimos en inteligencia artificial, invertir un euro en crear consciencia humana, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad que tiene que despertar la era de la consciencia, donde la persona tenemos unas capacidades absolutamente infrautilizadas, donde una de las cosas de que hace la robotización son, en el fondo, de poco valor añadido para el ser humano, porque no es ahí donde está la diferencia. Un dato que yo descubrí otro día leyendo un libro que no conocía. Hasta hace muy poco se asocia el cerebro a la humanidad, porque los egipcios, cuando hacían una momia, momificaban todo el cuerpo excepto el cerebro lo tiraban. Tú en una momia vas a encontrar vísceras, no vas a encontrar cerebro. El cerebro lo tiraban y momificaban todo para los dioses. Por tanto, ellos no asociaban las vísceras, el gut feeling, la piel, las sensaciones, a eso asociaban la persona y la humanidad. Cuanto más conoces la inteligencia artificial, más tienes claro que no se parece nada a la inteligencia natural. De entrada, las cantidades de sensores que nosotros procesamos en nuestra cabeza son 300 trillions. El ChatGPT gestiona 1 trillion. Tenemos 300 más sensores, 300 veces más sensores de todos los que es capaz de procesar la inteligencia artificial, que ha necesitado $1.000 millones apuestos por Microsoft en nodos de procesamiento de datos, y nosotros lo hacemos funcionar con un bocata. O sea, con un bocadillo, 110 gramos de glucosa al día, hacemos funcionar una máquina capaz de procesar 300 veces más nodos y sensores de los que tiene hoy en día todo el Internet, que es el que ha gestado ChatGPT. La gran pregunta es, ¿por qué él, con muchísimo más gasto energético, con muchísimo menos nodos, puede ser muchísimo más inteligente que nosotros? ¿Vale? Y yo he llegado a la conclusión, nada filosófica, es cosecha propia. ¿Por qué él es capaz? Porque la gran diferencia del pensamiento que tenemos los seres humanos es que la mayor parte del pensamiento es pensamiento tácito, no pensamiento explícito. Es decir, ¿por qué has hecho esto? Pues no lo sé, cuéntamelo. Y solo algo es reproducible cuando yo soy capaz de traducir lo que yo sé, lo que yo intuyo, el resultado de mi experiencia, en algo traducible y reproducible. Tanto cuando dices, ¿cómo es capaz de aprender más cuando te toca explicar algo? Cuando te toca explicar algo, cuando te toca enseñar a un niño pequeño a hacer algo, tú eres capaz de sacar todo ese pensamiento tácito, resultado de tu experiencia cognitiva y vital, en algo explícito, y a partir de que yo soy capaz de explicitarlo, es reproducible. Por eso le cuesta, por ejemplo, el caso famoso de Ford, que cuando sacó el Ford Taurus, que fue un gran coche de éxito, fue incapaz de entender cómo le había salido tan bien
y fue incapaz de reproducir el éxito. Entonces es ahí cuando lo más difícil del ser humano es transmitir el conocimiento. Yo soy una consultora basada en conocimiento. Entonces, si tú me robas la mitad de mi gente, me quedo sin nada, porque está en la cabeza. No, tengo que ser capaz de sacar de la cabeza lo que tiene mi gente, traducirlo en métodos de mejores prácticas, en algo reproducible, ¿no? Y ese proceso de traducir lo tácito en lo explícito es lo más difícil al ser humano. Es lo más difícil, transmitir conocimiento. ¿Qué está haciendo ChatGPT? Está ingestando de golpe toda la inteligencia acumulada de la humanidad que hemos sido capaces de plasmar de manera explícita. Todas nuestras obras de arte, todos nuestros libros de investigación, todas nuestras obras poéticas, todos nuestros libros, eso es toda la humanidad. Y él, con muchísimo menos nodos, adquiere de golpe el conocimiento de toda la humanidad. ¿Cuál es el problema nuestro? Que somos silos. Yo no puedo transmitirte, si cada humano tuviera en su cabeza todo el conocimiento de toda la humanidad agregada, seríamos imbatibles. Por supuesto, seremos mucho más inteligentes que la inteligencia artificial, pero tenemos silos. Yo no te puedo pasar lo que sé, ni tú me puedes pasar lo que sé. Entonces, la clave, para mí, en el desarrollo humano, lo que nos tiene que hacer únicos es que seamos capaces de elevar nuestra consciencia, de desarrollar esas capacidades humanas, que no son la capacidad de razonar, que eso lo hará mejor una máquina, sino está más vinculado a la empatía, a la transferencia de conocimiento, a esa parte de espiritualidad que se puede interpretar de muchas maneras. Y cada vez que tú ves los mecanismos que utilice para razonar la inteligencia artificial, dices, el ser humano no lo hace así, porque no tiene ese gasto energético, no lo puede hacer de esa manera. Entonces, te estás dando cuenta cada vez más que lo que nos hace más humanos no es lo que nos parece a las máquinas, es lo que nos hace similar a los animales. Por ejemplo, la empatía de un perro cuando se le muere el dueño y se queda al lado. O sea, eso es algo que tienen los animales, que tenemos los humanos, que no tienen un ordenador. Entonces, es un momento para mí de volver a pensar lo que es el ser humano y que solamente elevarnos, ser capaz de desarrollar esa conciencia humana de la que dábamos por hecho, que no éramos conscientes que era el valor diferencial, de educar a nuestros hijos en inteligencia emocional, que es lo que nos hace falta, y crear realmente esa conciencia de especie y de comunidad y de humanidad, que creo que es lo único que nos puede salvar como especie. Estupendo, Karma. Muchísimas gracias. Desde luego es una conclusión muy traída a lo que estamos viviendo en estos días. Y desde luego también deciros a los que están aquí y a los que están en el streaming que la tecnología es una herramienta, que la tecnología la tenemos que usar para que trabaje para nosotros, no para que nos sustituya, no para que pues tome decisiones por nosotros, que no queremos saber cómo se toman esas decisiones. Y eso está en todas partes, la tecnología, la ciberseguridad, son capas que tenemos en todo lo que hacemos todos los días, con lo cual es un mundo también lleno de oportunidades y tenemos que entender cómo funciona. Tenemos que entender cómo se están tomando esas decisiones, cómo esos algoritmos se están trabajando. Tenemos que mantener el control para orientarlo donde nosotros pensamos que puede sumar al ser humano, ¿no? No sustituir, sino complementar. Pero bueno, ahí nos estamos jugando realmente el momento actual, ¿no? Y creo que es un momento histórico, hace todo cualquier caso. Exactamente, yo siempre digo, el día que estamos es el mejor día de la humanidad. Muy bonito. Entonces, la tecnología tiene muchísimas oportunidades, es un sector que puedes decidir dónde trabajas, puedes decidir a qué te quieres dedicar, como ha mencionado Karma antes, en la universidad y en nuestra educación aprendemos muchas cosas, pero realmente a trabajar se aprende trabajando. Entonces es importante que busquemos dónde están esas oportunidades y que con las opciones de trabajar en tecnología, de entender la ciberseguridad y ver qué opciones hay, es para todos. Así que os animamos a seguir a Women for Cyber, a seguir a Ciberlideria, a seguir la carrera de Karma, que como nos ha contado hoy me he quedado realmente impresionada, porque cuando lo lees no es lo mismo como ver esa emoción de todo lo que ha pasado, y todas estas historias inspiradoras nos sirven para que nosotros también busquemos la forma de ser referentes para los que vienen, de poner esa escalerita para que haya un mundo de la tecnología
más diverso, más inclusivo y que sea un lugar para todos. Muchas gracias y Samira, te paso para que las preguntas, que seguro que debe de haber varias por ahí, nos diga Karma su visión. Yo creo que te van a acribillar a preguntas. Yo creo que en cuanto ya digan, porque estamos todos un poco impactados, ¿no? Yo creo que en cuanto nos relajemos, tenéis ahora mismo en pantalla un número de teléfono para los que estáis en casa, o los que estáis en streaming, podéis hacer las preguntas que queráis y mientras tanto al público que tenemos aquí le vamos a lanzar un cubo. El cubo. El cubo. El catchbox. No hace daño, pero... Bueno, a ver quién se anima. ¿Quién se anima a hacer la primera pregunta? Venga, para la Rosa. presidenta de Ciberlidería. Ahí está, muy bien. Bueno, Carla, me ha encantado tu discurso y sobre todo una persona que lleva tantísimo tiempo metida en tecnología, ¿no? Desde tan pronto. Tenía la curiosidad de saber cuándo fue la primera vez que escuchaste oír hablar de la ciberseguridad, que espero que no sea hoy. Bueno, que es la presidenta del INCIBE. Sí, sí, sí. Pues fíjate que, bueno, yo creo que al principio de la época, digo, estoy desde el principio, ¿no? Desde el año 96, de la época de Internet, no se hablaba mucho, la verdad. Yo creo que eso es algo que empieza a hablarse a partir de 2010, 15 incluso, no sé cuándo se fundó INCIBE, Rosa. 20 años, 2006. Bueno, imagínate, ¿no? Pues 2010, pues yo Inteco, yo en 2006 aún no había hablado de ciberseguridad, no había Era hablado de Inteco, ciberseguridad. sí. La ciberseguridad empieza a hablarse en 2010, ¿no? Sí. A mí me llega el 2010, yo en 2006 aún no, lo admito. Pero yo creo que se empezaba a ver como algo muy limitado, en algo muy vinculado a... Bueno, en las famosas películas sí que parecía el hacker romántico, que era un chaval joven que entraba en la CIA, ¿no? Digo, bueno, yo diría, no, a ver, alguien que piense que no, esto es crimen organizado. O sea, hoy en día es crimen organizado, por supuesto, el crimen organizado número 1 a nivel mundial, por delante del narcotráfico y de la trata de personas, o sea, que el tema es muy serio. Y nadie pensaba que eso iba a tener una difusión tan importante. Yo creo que lo importante de la ciberseguridad es que es la cara de la misma manera de la digitalización. A medida que tú aumentas el parámetro de la digitalización, aumenta el parámetro de riesgo y ahí es donde tienes que controlar, ¿no? Y cada vez que ocurre, también hasta ahora la visión de la ciberseguridad era algo muy técnico, asociado exclusivamente al espacio ciber, y ahora en primer lugar los espacios ciber y físico se juntan, es un ámbito híbrido. Antes un ataque cibernético solo tenía lugar en el ciberespacio, ahora un ataque cibernético puede atacar una infraestructura física como un oleoducto, un cable submarino o una central eléctrica. Por lo tanto, ya estamos en un mundo de híbrido donde lo ciber y lo físico se mezclan y donde la ciberseguridad forma parte también de la geopolítica. Y eso también es otra dimensión que yo diría recientemente desde la pandemia y también de todo el tema pues, que estamos viendo en los últimos años también del ataque de Rusia a Ucrania, ¿no? Todo eso está en tanto. Por lo tanto, ya no podemos distinguir que no está amenazado por la ciberseguridad y forma parte de la ciberseguridad y de la ciberdefensa, que son dos cosas distintas, ¿no? Por tanto, negocio de futuro sin ninguna duda, empleos de futuro sin ninguna duda. ¿Alguna pregunta más por ahí? Tengo otro catchbox. A ver, por allí. Aquí. Aquí, Esther es más además rápida. de venir aquí, deberían tener buena puntería, ¿no? Hola Carla, muchas gracias por la presentación. Yo quería tener tu punto de vista sobre la esperanza que pones en que tomemos decisiones de forma colectiva, regular la ciberseguridad. O sea, nosotros hemos visto muchas veces las instituciones tienen que estar en el borde del abismo para salvar el euro, para salvar el sistema financiero, para que tomemos decisiones. Lo que nos gustaría es que lleguemos a un momento de crisis global debido a la inteligencia artificial para que tomemos una decisión. ¿Cómo crees tú que se puede realmente acelerar ese tipo de conciencia colectiva? Estamos en ese momento de tensión. Es decir, el COVID ya fue una necesidad imperiosa que obligó a... Bueno, y estamos en lo mismo. O sea, el COVID demostró lo mejor de la humanidad, ¿no? Entre una situación absolutamente imprevisible y de tensión social y de riesgo incluso de existencial, que la gente se moría. La humanidad sacó lo mejor de sí misma, ¿no? Y ahí fue cuando hubo un cambio, una aceleración a este mundo digital que nos lleva hoy. Ahora tenemos otro momento de tensión. Realmente cuando estamos hablando de las disrupciones y quizá todas las olas de innovación tecnológica tienen patrones comunes, pero lo que es distinta de esa, que es que aparte de que la tecnología no solamente afecta a los procesos, sino afecta a los sistemas de pensamiento, y ahí es cuando entra en la dimensión del ser humano, algo que las revoluciones anteriores no habían cuestionado en nuestro ser, es decir, que se invente la rueda no cuestiona mi ser, que se haya la máquina de vapor no cuestiona mi ser, pero que hay una inteligencia artificial que decide por mí si que cuestiona mi ser, ¿no? Por lo tanto, sí que tiene otra dimensión. Pero lo que estamos viendo es
o sea, lo que es un denominador común es el ritmo de aceleración de la disrupción. Porque antes ocurría una disrupción cada 50 años o cada 100. Es que ahora está viendo una disrupción cada 2 meses, cada 3 meses. O sea, el nivel de llegar a 100 millones de usuarios de ChatGPT ha sido en 2 meses. Entonces, y cada semana, como leas, ahora, aparte del ChatGPT, está el auto-GPT, que es otra revolución, ahora está el multi-GPT, ahora está GPT-4, está BART, está todos los open source, o sea, cada 2 semanas está pensando en la revolución. Entonces yo creo que estamos en ese punto donde dices, es que estamos en ese punto de tensión, porque todas esas grandes disrupciones además generan tensiones sociales. Esas tensiones sociales entre los que pueden entender y asimilar esa disrupción y los que no y queden fuera, van a generar también, si no estamos muy atentos, conflictos sociales de calado. Entonces me decimos que lo más importante de la Agenda España Digital 2026, que es el plan de transformación digital de España, es que pone las brechas en el principal foco. Si no se trata de que abrazamos la disrupción y evolucionamos todos, no, es que al mismo tiempo que estoy haciendo eso, tengo que asegurarme que no haya ganadores y perdedores y que hay gente que no se queda por el camino o que generemos unas desigualdades sociales que al final crean unas tensiones posibles de resolver. Yo creo que hay momentos en este momento de alerta. Creo que ha sido muy bueno que haya aparecido ChatGPT porque nos ha adelantado 5 años la toma de conciencia de hacia dónde esto iba a ir y qué momento es ahora. Por lo tanto, que nadie espere que tengamos más presión, por favor, para tomar decisiones, porque ya es suficiente. Lo estamos viendo, venimos de una pandemia, de una crisis de suministro global, de una crisis energética, de mercados financieros volátiles, de una guerra a las puertas de Europa. Entonces yo creo que más tensión no lo pidamos, ¿no? O sea, ya es suficiente como, oye, existe el universo, existe un Dios de cualquier parte, nos está avisando. O sea, Ya no, señales manda, señales hay, señales hay. ¿Más preguntas? Aquí, Lola. Lola está al lado. Muy bien. Bueno, Carme, después de esto creo que te vamos a llamar Carme Artigas la visionaria, ¿no? Porque lo que tú has ido visualizando, ¿no? Como el futuro y esos folios en blanco, y ahora que, como sabes, estoy del lado oscuro, ¿crees que se va a poder automatizar en algún momento todo el proceso de contratación pública para ser mucho más ágiles y poder dar respuesta a las necesidades que tiene el sector público desde el ámbito privado? Yo creo que sí, yo creo que la gran oportunidad es la automatización del sector público. Tenemos un gran ejemplo que es el kit digital, tenemos ahora procesos de plataforma de contratación. Creo que esto es lo fácil. Lo difícil es, o sea, que siempre hay una parte humana para tomar esa decisión, ¿no? Que, como digo yo, se pueda delegar pero no abdicar, ¿no? Tú puedes automatizar un proceso, pero no puedes delegar la toma de decisiones. La toma de decisiones debe ser humana. De hecho, en la Carta de Derechos Digitales, cuando hablamos del impacto de la automatización, decimos un derecho, de los derechos que reclamamos nuevos, ¿no? Porque decimos, ¿esto de los derechos digitales de qué va? Bueno, en primer lugar, de trasladar los derechos del mundo offline, que no nos perdamos del mundo online, como el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la libertad de expresión, ¿no? Pero hay nuevos derechos vinculados a nuevos entornos. Uno fue la inteligencia artificial. Y lo primero que dijimos es que el derecho a no ser discriminado por un algoritmo, pero el segundo que metimos fue el derecho a una segunda opinión humana. Como hay una segunda opinión médica, ¿no? No, pues si a mí un algoritmo toma una decisión que a mí me rechaza el acceso a un crédito, el acceso a un contrato o el acceso a un tratamiento médico, que alguien humano me explique el porqué y me dé la oportunidad de poderlo argumentar o defender, porque si no, estamos... también en el ámbito reglamento europeo existe el concepto de transparencia algorítmica en la ley de la DSA, Digital Services Act, ¿no? Que España es el primer país que la adopta en las plataformas, diríamos, de delivery, ¿no? En la ley Rider se regula por primera vez el concepto de transparencia algorítmica. Yo esta semana estaba en Justit, que hemos coincidido allí en el evento de mujeres. Entonces, esos son los primeros que están aplicando el concepto de transparencia algorítmica, porque yo soy un rider, hay alguien que es automático, una máquina que me asigna a mí las tareas de trabajo, ¿no? Oye, pues que puede ser que a uno se las encargue siempre a un barrio de poder adquisitivo muy bajo que no le dan ni una propina y al otro sistemáticamente se le dan a un barrio de renta alta que le dan todas las propinas del mundo. Oye, no puede ser que el algoritmo me discrimine, ¿no? Pues todo ese es la labor que tenemos que hacer. Pero para mí un proceso de decisión está tan sistematizado que hay cosas objetivas, pero es que hay mucha parte cualitativa también, ¿no? Yo creo que aquí es donde el ser humano tiene que hacer diferente. Yo nunca haría una toma de decisiones que implica, pues, asociar un concurso a una persona o una empresa sin intervención humana. Creo que nos tenemos que preservar ahí. Ahí en el chat una pregunta muy simpática y otra más normalita.
pero la verdad me ha hecho mucha gracia. Para que veas cómo has dejado al público de patao, que se dice en francés, pero no sé si en español. Paté. Que si sabes cuál es tu coeficiente intelectual y no te importa compartirlo. Pero bueno, Ni idea. es muy lista. Te aseguro, ni idea. y te Rato aseguro- lista es. No, te aseguro que debe ser de montón, no. Yo creo que justamente estas son tonterías todo esto, porque yo creo que el gran problema es que estamos midiendo la inteligencia artificial. Mira, cuando ChatGPT es capaz de aprobarte la selectividad o hacerte el examen de ingreso a Harvard, es que estás midiendo la inteligencia equivocada. Y eso es el tema, es que eso no es la inteligencia, es que la inteligencia es otra cosa. Bueno, hay muchas inteligencias, lo dijo Sí. Goldman, ¿no? Goleman, 5 o 6 inteligencias. Es que no sirve para nada, coeficiente igual. ¿Qué sirve que un chaval tenga un 14 en la selectividad a los 18 años? Esto no marca nada. Entonces tenemos que empezar a medir la inteligencia de otra manera. De hecho, hay un grupo de científicos que está empezando, eso que decía, que cómo somos capaces de medir la consciencia humana, la inspiración, la capacidad de empatizar, la capacidad de influenciar, eso no lo mide ninguna inteligencia. Y al final en la vida, yo me he olvidado de todo lo que aprendí. Yo digo, mi nivel máximo de inteligencia fue a los 22 años que terminé de hacer mi tesina en el Max Planck y allí mi coco iba a tope. A partir de ahí, te digo yo que degenera. Que yo nunca he sabido tanto que entonces, que no he sabido nunca tanto como entonces, pero ¿qué es lo importante en la vida? Pues La todo lo que tú vas experiencia. acumulando de Vas aprendiendo. experiencia, La experiencia. de haberte pasado por 1000 cosas que te has equivocado 1000 veces y a la 1001 has aprendido y el enfoque es distinto. En saber, yo sí tengo 2 cosas que creo yo que soy mejor que la media. La primera, la más importante para mí, que gracias a eso me acompaña mi vida, es saber descubrir el talento de las personas, incluso cuando ellas no son conscientes de eso. Yo siempre me he sabido rodear de los mejores equipos y de la gente donde les he sacado el máximo partido. Yo creo que eso es algo que es bueno. Y la otra quizá es eso, de ser capaz de visualizar algo que eso no tiene mérito, el mérito sea que esa visión sea capaz de llevarla a la práctica. Porque yo que he estado en el mundo del capital riesgo y he visto millones de personas con grandes ideas. Si no tiene ningún mérito tener una idea original, si en algún lugar de la India o de China hay 250.000 que tienen la misma idea que tú en el mismo momento, seguro, porque las ideas las sacas como ChatGPT, porque tú estás alerta a las señales. Todos tenemos acceso a la misma información, pero hay gente que conecta los puntos y otra gente que los conecta. Pero una vez tú has tenido la gran idea brillante, lo que hace la diferencia es ser capaz de implementarla. Y eso es el factor diferencial. Pero yo creo que soy del montón. La Pasa que ejecución. tengo más experiencia. La otra pregunta que era también si prefieres ser política o haber sido empresaria o ser empresaria. Es que yo creo que yo no soy política. Yo soy una gestora. O sea, yo digo que soy una gran gestora. Porque digo gran, porque Muy bien. ¿cuánto hace, no? Sí, bien, Me bien. han salido bien las cosas, puedo decir una gran gestora, porque he pasado por muchas experiencias, que hasta ahora estaba en la gestión de lo privado y ahora estoy en la gestión de lo público. Por tanto, yo creo que soy una persona que está en la gestión pública y en la gestión por propósito. Y de todo lo que yo he tenido, incluso mi propia compañía que me ha hecho esas gestiones, os puedo asegurar, y no me arrepentiré de decirlo, que es el trabajo que me ha aportado mayor satisfacción de toda mi carrera. A pesar que es el que pierdes más dinero, el que tiene más riesgo reputacional, el que nadie te va a dar las gracias, ni nadie es consciente de lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo en nuestro caso se verá a 5, 10 y 15 años. Pero yo os puedo decir que es el trabajo más satisfactorio, porque es el trabajo que tiene más impacto. Para lo bueno y para lo malo. Cuando haces un error, ese error va a tener un impacto enorme en muchas cosas, ¿no? Pero la posibilidad de tú aportar tu conocimiento profesional acumulado de hace muchos años al servicio del progreso de tu país es lo más rewarding, que dicen los ingleses. Sí, sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo no debería ser un caso raro. Todos vosotros sabéis mucho de lo vuestro. Y no debería ser tan raro que decías, mira, voy a dedicar pues 3 años de mi vida a ese conocimiento, dedicarlo a mi país, ¿no? Hay gente que se va a África y hay gente que dedícalo a tu país. Vale. El gran problema es que eso no puede ocurrir cuando no solamente estás ganando muchísimo menos de lo que tenías, que ganarías posición equivalente, por supuesto, pero eso es lo de menos porque puedo invertir 3 años de mi vida a gastarme mis ahorros a esta ONG que se llama España.org, que digo, yo estoy en una ONG, se llama España.org, esta es mi ONG. Entonces, pero el problema no es eso, el problema es el riesgo reputacional. Porque yo no soy funcionario, no tengo un trabajo de por vida, y el único activo que tengo es el prestigio que me he ganado durante muchos años de profesión, que se puede ir en 24 horas porque un periodista de un digital decide ponerte en el pim pam pum político y minar tu credibilidad personal, y por tanto a partir de ahí, que todo lo que tú hagas no sea importante. Y eso es lo que yo llevo peor.
Y eso es lo que yo le veo peor, que al final, bueno, sobrevivir de un perfil técnico, ¿no? Pero yo creo que eso, tenemos que revisar eso, tenemos que reivindicar que no todo el mundo, o sea, aparte que la gente confunde el ejecutivo con el legislativo, la gente confunde el que está en el gobierno con el que está en el Parlamento y la bronca parlamentaria entre partidos, ¿no? O sea, tú estás en el gobierno y gobiernas para el que le ha votado y el que no. Está. Tú estás en un ejecutivo, y luego está el legislativo, que es el Parlamento, y están los partidos políticos, cada uno con su puesta en escena, y donde allí van a hacer el show, porque es un gran teatro. El gran teatro es el Parlamento, ¿no? Vale, pues ahí cada uno hace su papel, pero no tiene nada que ver con el que está tomando decisiones ejecutivas de utilizar los recursos públicos para cambios en el sector. Y creo que esto nos falta un poco más de madurez para distinguirlo, y yo creo que tenemos que reivindicar el prestigio de las personas que pueden, porque que haya más personas que pueden dedicar 3 o 4 años de su vida al servicio de algo tan bonito como ayudar a tu país, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si os parece, nos vamos a ir a la última pregunta para cumplir con nuestro horario, porque ya sabéis que ahora nos espera un cóctel y tener la oportunidad de estar un poquito más cerca de ella. Así que, ¿hay alguna última pregunta? Allí vemos a Aquí Sergio, Sergio. que está ahí levantando la mano. Sergio es alto. Ahí está. Te veo muy puesta, ¿eh? Llevas muchas sesiones. Tengo 3 hijos. Eso es importante. Bueno, muchas gracias. Me ha gustado muchísimo tu visión. Yo soy Sergio Padilla, de Banco de España. Te quería preguntar, bueno, primero, ¿para cuándo la Secretaría de Estado de Digitalización Segura e Inteligencia Artificial? Y estamos muy concienciados con eso aquí. Y luego, no, ahora en serio, sí me gustaría conocer cuál es tu visión sobre los aspectos relacionados con cloud, con nube. ¿Cuál es la posición de España? ¿Cuál es la posición europea? ¿Cómo ves tú eso? Porque, bueno, yo tengo mi propia opinión sobre eso, pero me gustaría saber cuál es tu visión sobre eso, ¿no? Si, pues, por ejemplo, ahora con la grandísima tendencia a ir a hiperescaladores americanos, también hay chinos, pero sobre todo los americanos, ¿y cuál es la posición, pues un poco, tu visión respecto a la posición actual de España y Europa al respecto? Bueno, si estamos viendo toda esta capacidad de crecimiento exponencial de las tecnologías gracias al cloud. El cloud es la capacidad de procesamiento paralelizado en entornos distribuidos, que es lo que nace en el año 2006, Amazon Web Services, y que es el primero que, gracias al procesamiento en cloud, existe el Big Data y existe la inteligencia artificial. No existiría en sistemas con esta capacidad. Esto es lo que realmente lanza toda esa revolución tecnológica, ¿no? Porque hasta ese momento habéis oído hablar del gran largo invierno de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial empieza a crearse primero con los sistemas expertos, luego con la visión por computador, a los años 80, se para la evolución de los 90 hasta el 2014. ¿Por qué? Porque del 90 al 2014 la inteligencia artificial no podía procesar porque no había aumentado la capacidad de cómputo. Es cuando la capacidad de cómputo aumenta exponencialmente cuando puedes sumarte a eso y a la siguiente ola de inteligencia artificial. Entonces, la cloud es imprescindible para todo lo que estamos viendo desde la digitalización. A nivel de las administraciones públicas, la Administración Pública Española tenía hasta ahora una especie de cloud privada que es la nube SARA, que era absolutamente dentro de tu firewall, con sistemas propios y que tiene un problema de escalabilidad. Ya lo estamos dando cuenta, la flexibilidad de escalabilidad, que es que nosotros físicamente vayamos a ampliar nodo por nodo, ¿no? Entonces, la gran ventaja de los hiperescalares es la elasticidad, ¿no? Que yo no tengo que contratar una capacidad de procesamiento fija, sino que voy pues consumiendo y eso es flexible, ¿no? De montar pues, instalaciones. Por lo tanto, lo primero que hemos hecho ya desde la Administración General del Estado es definir la estrategia de cloud de la Administración General del Estado, que es una estrategia de cloud híbrida, es hybrid first, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos nuestra nube propia y escalamos con los hiperescalares, pero dentro de nuestros sistemas, tenemos de nuestro firewall, para entenderlos, ¿no? Y otra cosa es qué cosas tú vas a la nube pública. Aquí no hay una nube pública para el sector público, es una nube privada, una nube híbrida, una nube mixta, pero sí que te abres a todos los sistemas de elasticidad. Y otra cosa es a nivel, tanto la visión nuestra y la visión de Europa es que los sistemas de las administraciones públicas estén en nubes protegidas y no en nubes abiertas, ¿vale? Pero todo el debate de las nubes en este momento es el debate sobre la soberanía digital europea, es decir, realmente toda la evolución de la digitalización es una competencia global por recursos, empezando por los semiconductores y los microchips, siguiendo por la capacidad de la nube y siguiendo por los recursos humanos y el talento, ¿no? O por las tierras raras, ¿no? O sea, al final detrás hay toda una nueva geopolítica vinculada al acceso a recursos limitados que capacitan el desarrollo de la industria digital y de la tecnología. Y ya en el COVID nos dimos cuenta que Europa tiene una excesiva dependencia de países terceros en temas críticos, y básicamente digitales y tecnológicos. Y toda la estrategia en estos momentos es recuperar autonomía a nivel europeo de procesamiento en la nube, donde los grandes players son
americanos o chinos, donde hay ni una sola empresa europea potentísima, sí que hay compañías que distribuyen cloud, pero no a este nivel, a nivel global, y por tanto, asociado a ese procesamiento de los datos está la protección de tus datos y está la inteligencia artificial. Entonces, lo que tú no puedes hacer es decir que, pues ahora aquí, como no me gusta el juego, cojo la pelota y me dejo a fútbol. No, no. Esto es, tenemos que entender que nosotros tenemos la dependencia de ciertas tecnologías a las que queremos tener más opciones. No se trata de barrar el paso ahora a las empresas americanas o empresas chinas que además están invirtiendo en I+D y generando puestos de trabajo. Se trata de que Europa se espabile, que dediquemos recursos de los europeos para que también haya empresas europeas que compitan. Pero mientras tanto, y para todo el mundo, sí que tenemos el derecho a decir las normas del club. Y las normas del club son normas más proteccionistas de las que había ahora, porque si no, no hay manera de que la industria europea la podamos preservar. La primera fue la GDPR, es decir, vale, usted, si quiere trabajar con datos europeos, por supuesto, si es una empresa europea lo tiene que cumplir, pero si es una empresa australiana que quiere trabajar con datos europeos, también lo tiene que cumplir. Y eso es lo que estamos cambiando ahora también a nivel de los datos industriales, no solamente los datos empresariales, hay los datos personales, sino también los datos industriales y también en las nubes. Por tanto, en estos momentos todo el reglamento europeo, hay dos reglamentos que están en estos momentos desarrollándose que van a tener mucho impacto. Uno es la Data Act, que es la ley de datos, y luego es todo el tema de certificación de las nubes ciberseguras. Está el Cyber Resilience Act, que va a afectar la ciberseguridad de los aparatos físicos, en lugar como la NIS2 afecta al software, eso va a afectar al hardware, pero está la certificación de la nube, ¿cómo es? Cyber Security Cloud, ¿no se llama? Lo de los rumanos. Bueno, es una certificación de clouds ciberseguras, ¿vale? ¿Cuál es nuestra postura? Nuestra postura es que los datos de los europeos, de los ciudadanos europeos y de las empresas europeas, uno, se deben guardar en Europa y se deben procesar en Europa en nubes que permitan la autonomía operacional a nivel europeo. Esas tres cosas significan que cuando hablamos con los proveedores de cloud, me parece muy bien Google, Amazon y Microsoft, pero quiero que todos los datos de los europeos se procesen en nubes cuyos data centers estén en territorio europeo. ¿Vale? Por eso todos los españoles han desarrollado sus nubes clouds en España, todos ya. Entre otras cosas porque España es el país de menor latencia en Estados Unidos y Europa por sus 5 cables submarinos. Por lo tanto, esto nos hace un sitio muy estratégico a nivel de ubicar las clouds. Y luego porque nuestro consumo energético, nuestro precio de energía es menor que el resto de Europa. ¿Vale? Ahí son un tema importante de diferenciación. Segundo, que sus backups estén en Europa. Yo puedo aceptar que tienes una nube que se procesan los datos de los españoles y el backup en Alemania, pero quiero que el backup esté ni en China ni en Estados Unidos. Esto es la segunda norma y esto lo regula la Data Act. Pero después tenemos lo de la gran discusión ahora, es la del sello. Luego lo que son las nubes soberanas. Hay dos posturas. La más, diríamos, autárquica es la francesa, que dice yo solo voy a aceptar eso en nubes de empresas que tengan participación en el Estado francés o tenga participación en la empresa francesa. Nosotros decimos eso. Decimos, bueno, tú puedes venir, hiperescalar americano o chino, pero yo lo que te pido es que desarrolles una opción de nube soberana en la que tú hagas un partner con una empresa local que tenga las claves de encriptación y, como determinado, cuando la Cloud Act americana o la ley de inteligencia china te pidan que accedas a los datos de los clientes europeos, tú no te tengas que no cumplir con tu regulador o con tu gobierno, sino que no lo puedes hacer técnicamente porque yo te corto el paso. Entonces, esta es la solución técnica que se ha encontrado con los tres hiperescalares. Los tres están desarrollando lo que llamamos nubes soberanas. Nubes en un momento determinado, tú le pasas el control al partner local. Y tanto Indra, Telefónica, empresas locales, ya están trabajando con estos tres hiperescalares para que tengas el control operativo de esas nubes. ¿Vale? Eso es otra estrategia. Y luego está el famoso discusión en este momento a nivel legal, que es el sello de la ciberseguridad de las nubes, donde en este sello de ciberseguridad, aparte de los requisitos técnicos, les está pidiendo en el reglamento inmunidad legal ante la demanda de países terceros de acceder a esos datos. Entonces, ahí está generando muchísima discusión. O sea, tú tienes que demostrar que vas a ser inmune. Es decir, ¿de qué me sirve darte un sello de ciberseguridad a Amazon si mañana el gobierno americano, a través de la Cloud Act, le puede decir quiero acceder a todos los datos de los europeos? ¿De qué me sirve la ciberseguridad? Si es que no es que hace falta que tenga un agujero vulnerabilidad, es que le abro la puerta. Entonces, no sirve para nada que te dé una certificación si tú dices, no, yo como empresa europea, aunque tenga la matriz en Estados Unidos, voy a protegerte de que no hay ningún país tercero, ¿vale?, que pueda acceder vía gubernamental a esos datos. Eso es lo que estamos intentando que garanticen. Y eso es la gran discusión. Todo el gran lobby es evitar que eso se ponga en una ley, sino que se separe la parte técnica
de este requerimiento, que se tienen que regular sí o sí los flujos de datos fuera de la Unión Europea, empezando por Gran Bretaña, siguiendo con Estados Unidos y siguiendo con China. O sea, lo que no puede ser es que tú te cierres, ¿no? Por ejemplo, en la guerra contra Ucrania, pues se ha podido combatir todos los ataques de la ciberseguridad porque hemos compartido datos entre todo el mundo y en webs y backups fuera de distintos continentes. Si no, hubiera sido imposible resolver cuando cerraban aquí, tener un backup aquí, tener un nodo aquí. O sea, eso ha sido una colaboración. Entonces, es un poco difícil decir la postura, pero eso estamos en una situación de que haya competencia, no cerrar el paso a nadie, pero lo que tenemos muy claro es que los datos de los europeos, tanto de las empresas y de los ciudadanos, deben estar en Europa, procesados en Europa y en nubes europeas y trascendentes europeos. Y un ejemplo de eso, que ha salido muy poco a la prensa, pero que es un proyecto muy bonito, que yo impulsé y convencí, que fue un proyecto que el nombre en clave fue el proyecto Guernica. El proyecto Guernica, en el momento en que se devolvió el cuadro Guernica de Picasso del MoMA a España, ¿no? Que fue cuando dijo el MoMA, yo no lo voy a mover a España hasta que vuelva a haber democracia. Entonces ya cuando hubo la democracia, reconstituyó, hubo ese viaje de Guernica, que está filmado, tan bonito, que llega a España. Bueno, pues ese proyecto Guernica, el proyecto que yo le pedí a Microsoft, de que devolviera a España todos los datos de los niños españoles a los que había accedido durante la pandemia, gracias a poder dar gratuitamente toda la formación online. Durante la pandemia, pues tanto Microsoft como Google dan gratuitamente a las escuelas las herramientas para que sigan la formación online. Y eso está muy bien. Pero digo, vale, muy bien, pues que tú en estos momentos, todos los datos de nuestros hijos están en servidores en Silicon Valley o en Seattle. O sea, que un niño de 10 años hoy que le han hecho bullying, cuando tenga 24 años y tenga un perfil de LinkedIn, le va a salir 2 estrellitas menos. Cuando tenía 10 años, había recibido bullying. Esto puede ocurrir, si lo ponemos leyes, y ya las hemos puesto, como la DSA, la DMA. Entonces lo que decimos es, vale, muy bien, me parece muy bien que a partir de ahora todos los datos nuevos ya me garantices que los vamos a tener en Europa, de los europeos, pero quiero que me devuelvas los que tienes aún allí. Todos esos backups. Y Microsoft se tomó lo cogieron como un tema emblemático, la vicepresidenta europea, y cuando vino Brad Smith aquí en Estados Unidos, se reunió con la vicepresidenta primera, hizo como entrega de ese proyecto, ¿no? ¿Sabéis en cuántos sitios, cuántas instancias distintas había datos de niños españoles en los distintos nodos de Microsoft? Más de 700. Qué barbaridad. O sea, fijaros el poder de los datos que tenemos distribuidos. Bueno, pues en el caso de la protección de los niños, hemos hecho esta labor, que estamos pidiendo a Google. O sea que el tema de que los datos españoles se queden aquí y en Europa no es un tema baladí. Yo creo que es algo que dices, bueno, y si no te interesa, pues nadie va a renunciar a un mercado de 600 millones de consumidores que es Europa. Por lo tanto, tenemos una cierta masa crítica como a poder imponer las normas del juego. Yo creo que esto debe ser el valor diferencial de Europa. Eso es así. Bueno, pues qué maravillosa experiencia. Bueno, en nombre de todas las compañeras y compañeros de Women for Cyber, todos los de compañeros y compañeras de Ciberlideria, te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas venido y que ella sea tan tozuda. Eres la mejor. Una frase que todavía aprendí que me encanta, dice, quien no insiste es que desiste y en ese momento ya perdiste. Eso es así. Me encanta. La voy a poner. Gracias.